Bienvenidos a todos. Hoy am, tenemos una gran sesión planeada para ustedes. Catalina y yo, Courtney Nicolaides, estamos aquí con ustedes para hablar de uno de nuestros temas favoritos, que es la implementación. En sesiones anteriores hemos hablado de cosas más técnicas con Cata, la experta en integraciones y estadística. Hoy vamos a hablar más del rol del administrador, ustedes, como administradores con un perfil tal vez más técnico o un perfil más académico, sobre cómo podemos insertar al uso de Turnitin en el discurso, en la cultura de nuestras instituciones. Entonces, gracias por participar con nosotros una vez más. Tenemos participantes de toda Latinoamérica y ahora vamos a empezar una conversación sobre la implementación. Bienvenidos a todos. Nuestra agenda consiste en los siguientes puntos. Número 1, vamos a revisar, en el caso que tenemos algún integrante nuevo, la función técnica del administrador de Turnitin. Pero terminando esta primera parte, vamos a hablar de la integridad académica en nuestras instituciones y cómo podemos alinear el tema de la integridad académica con el uso de Turnitin a través de objetivos en el uso, cómo armar un plan de implementación y ahora lo que Cata y yo hablamos ayer es que queremos hacer algo muy tangible para ustedes, con estudio de casos, sobre casos reales en instituciones con las que hemos colaborado en toda Latinoamérica, compartiendo mejores prácticas, pero también dándoles unos trucos o dándoles unos tips para evitar unos obstáculos muy comunes. Entonces, ya cuando hablamos del plan de implementación, nos va a dar mucho gusto revisar toda la variedad de recursos que tenemos para ustedes, tanto que sean videos, guías, infografías, todos los recursos de Turnitin que pueden apoyar a ustedes en la implementación. Y obviamente, como siempre, a lo largo de toda la sesión, vamos a estar atendiendo sus preguntas, sus comentarios y sus dudas en el chat. Catalina va a estar en el chat y también, contestando las preguntas y respondiendo a sus comentarios, pero además vamos a compartir, ella y yo, unas experiencias con colegios y universidades en nuestra Latinoamérica. Adelante. Ok, empezamos de una vez con la función técnica. Y ustedes que son usuarios de más tiempo, veteranos, eso puede servir como un repaso. Y si tenemos algún administrador nuevo, ese es cuando hablamos en las otras sesiones compartidas y con los onboardings que hacemos con ustedes, con nuestro equipo de Professional and Educational Services, servicios profesionales y educativos. Normalmente nos centramos en esta parte. ¿Cuáles son las funciones técnicas en el rol de administrador? Pues ustedes saben, como administradores, específicamente tienen que gestionar toda la comunicación con nosotros en nuestro equipo y también con el equipo de soporte. Además, configuran cuentas, agregan instructores, revisan estadística y en el caso que ustedes quieren integrar Turnitin con un Learning Management System, Moodle, Canvas, Blackboard, ustedes también son los que funcionan como vínculo entre el equipo de TI de su institución y nosotros y el equipo de TI en Turnitin. Entonces, ustedes son los encargados de estas funciones y luego pasamos la batuta a los instructores donde ellos agregan los estudiantes, crean las clases, crean los ejercicios para poder al final empoderar a los alumnos de enviar sus documentos, revisar y corregir sus documentos para prevenir el plagio y fomentar la escritura original. Entonces, rápidamente, entrando a turnitin.com, vemos,
que ustedes como administradores entran a turnitin.com, obviamente ponen su correo y su contraseña. Ponen su contraseña. Iniciamos la sesión. Permítanme tantito, por favor. Iniciamos la sesión y estamos dentro de Turnitin. Obviamente, Cata y yo tenemos varias cuentas, pero a ustedes les va a aparecer el nombre de la cuenta y vemos aquí en esta primera fila las 3 funciones más importantes del administrador, que ustedes pueden crear subcuentas y se puede hacer subadministradores de las cuentas. Se pueden configurar cada cuenta y van a decidir si en cada cuenta se mandan los documentos a nuestra base de datos o no. La razón por la cual nosotros haríamos unas subcuentas es para la revisión de las estadísticas. Entonces, vamos a hablar de las estadísticas en varios momentos de esta sesión, porque es esencial cuando tenemos un objetivo. Más bien, cuando definimos qué queremos lograr con Turnitin en nuestra institución, tenemos que tener una manera de medir si logramos nuestro objetivo. Entonces, como ustedes saben, aquí ponemos las fechas y generamos estadísticas de uso. Y esa es la segunda función principal de un administrador, donde podemos ver en todas las cuentas el número de las entregas en el tiempo y las clases con mayor uso y además los reportes de similitud con un alto porcentaje de similitud. Aquí lo puse mi umbral muy alto, en el 80%, con las clases que tienen 80%, o sea, documentos que tienen más de 80% de similitud. Y en el caso que ustedes tienen nuestro servicio de retroalimentación, el Feedback Studio, también van a poder ver las estadísticas sobre el uso del sistema de retroalimentación. En nuestra tercera función es agregar los instructores y ya sabemos que nada más cargando una lista o agregando profesor por profesor, generamos una lista de profesores. Los que aparecen en blanco ya se ingresaron a la plataforma, los que aparecen en rojo no se han ingresado y les podemos hacer clic en el cuadro rojo y les enviamos un mensaje de bienvenido, un correo de bienvenido otra vez. Entonces, de manera muy rápida, aquí vemos, cuando entramos como administrador, nuestros roles principales de crear subcuentas que nos permite revisar la estadística de diferentes maneras. Aquí cuando descargamos el reporte, lo podemos descargar por cuenta. Entonces, creamos cuentas, revisamos estadística y agregamos instructores. Muy bien. Y eso es lo que ustedes han visto con nosotros en varios momentos y en mucho más detalle en sesiones compartidas y sesiones en sus onboardings. También saben que siempre estamos disponibles para ustedes, que aquí tenemos nuestro link de cs-latam@turnitin.com, donde pueden mandar preguntas y comentarios directamente con nosotras, con Catalina, conmigo o con nuestro compañero Mauricio. Y también tienen acceso al soporte técnico a nivel global, que es TII-support@turnitin.com. El soporte técnico son los que les van a apoyar en sacar documentos de la base de datos, si tienen algún tema con la integración con un LMS, en el caso que tienen un tema con el LMS, como expirar clases, etc. Además, tenemos esos manuales que están disponibles en todo momento en help.turnitin.com, que tiene
recursos de videos. También hay un apoyo muy importante en cómo hacer la integración. Entonces, aquí el punto es, nosotros como servicios profesionales y académicos, el soporte técnico y esos manuales siempre están a su disposición para apoyarles en el tema técnico en el uso de Turnitin. Ahora, ya revisamos a grandes rasgos el tema de funciones técnicas. Pero ustedes también, como administradores, son líderes en la parte de gestión de cambio en sus instituciones. En la idea de cómo podemos apoyar, cómo pueden ustedes insertar Turnitin en la cultura de la institución para promover la integridad académica. Cuando hablamos de integridad académica como un concepto macro, hablamos de la honestidad en el proceso en procesos académicos, aunque nadie nos está supervisando. Entonces, cuando tomamos ese concepto y lo disminuimos en conceptos más puntuales, la idea es que creamos una cultura en donde los alumnos no comparten respuestas, que no compran y venden trabajos en Internet, donde no están compartiendo respuestas en los exámenes. Y como subtema también muy importante, que no plagian sus trabajos. Porque cuando plagiamos no solo es un tema de ética, pero también es una oportunidad perdida para aprender y aportar nuestros pensamientos originales a través de la escritura a esta conversación académica en nuestra institución y fuera de nuestra institución. Entonces, ya que manejan, y ustedes ya que nos acompañan en varias sesiones, ya manejan el tema, las funciones técnicas muy bien. Ahora les queremos apoyar en esta parte como líderes o agentes de gestión de cambios. Entonces, la primera cosa que tomamos en cuenta es, ¿cuál es la visión y misión de su institución? ¿Y cómo se alinea este tema con la integridad académica? Esa es la primera cosa que podemos tomar en cuenta. Y después empezamos a tomar en cuenta una tercera pregunta. ¿Cuáles son las necesidades específicas de su institución en términos de integridad académica y cómo imaginan el uso de Turnitin para atender a esas necesidades? La razón por la cual tomamos esas tres preguntas en cuenta es parte de nuestro discurso, es parte de la manera que nosotros comuniquemos con nuestra audiencia, con todos los actores, para que sea un esfuerzo íntegro y que no caemos en el tema que los maestros o los alumnos sienten que correr sus documentos por Turnitin es una responsabilidad adicional a la carga laboral que ya tienen, pero más bien que Turnitin es parte de la manera que hacen su labor con integridad, con honestidad y que fomenta y pone en práctica la visión y misión de la institución. Aquí tenemos algunas misiones de nuestros colaboradores. El primero es el Instituto Politécnico Nacional de México. Me gustaría, les voy a leer unos temas claves y mientras yo los leo, me gustaría que ustedes se acuerdan o se reflexionen sobre la misión de su institución y las partes claves que alinean con este tema de la integridad académica. ¿Cómo se alinean la misión de su institución con la integridad académica? Miren, aquí con el Instituto Politécnico Nacional de México. Quieren lograr una comunidad abierta y libre, informada y crítica, con sólidos principios y una amplia participación en el quehacer institucional, que tenga confianza tanto en las autoridades como en la propia comunidad
que se apegue al orden jurídico y en donde se privilegie el diálogo. Ahora, en un uso robusto de Turnitin, no solo estamos detectando plagio. Cuando tenemos un uso robusto, estamos formando alumnos críticos que ven su reporte de similitud, que ven el porcentaje, que se analice la manera que están usando fuentes en la construcción de su documento, que autorrevisan críticamente para mejorar su escritura o su desempeño. Con sólidos principios, con honradez, con integridad, con confianza en las autoridades, pero también en la propia comunidad. Eso es muy importante. Cuando tenemos una cultura de integridad, baja la tasa de plagio, baja la tasa de hacer trampa en las evaluaciones. Tenemos una comunidad con valores que son esenciales también para la calidad educativa. Entonces, Turnitin ayuda en la confianza que todos los alumnos, todos sus profesores están haciendo su mejor esfuerzo y actuando con integridad en todos sus labores educativos. Y que apegan al orden jurídico, que tenemos una normatividad que incluye la integridad académica y la prevención de plagio, y nosotros como alumnos, como profesores, como administradores, nos apegue a la ley. Y como en Turnitin, el tema del diálogo es muy importante. Ustedes como administradores saben muy bien que cuando se sube el documento a la plataforma, primero que nosotros como profesores podemos configurar el ejercicio de tal manera que el alumno se puede entregar varias veces hasta la fecha límite para mejorar su desempeño. Pero además, en el momento que la plataforma se genera el reporte de similitud, tanto el alumno como el profesor tiene acceso a la mismísima información, que cada uno se puede filtrar y interpretar el reporte. Entonces, aquí la idea es, cuando usamos Turnitin de manera formativa, fomenta el diálogo entre el profesor y el alumno, porque ya no estamos buscando una consecuencia de manera punitiva, más bien estamos buscando la manera de fomentar en el salón de clases, fomentar en el alumno la autorrevisión, la integridad y las habilidades de escritura al nivel del alumno, el salón de clases y toda la comunidad. Entonces, esa es una manera que yo personalmente veo cómo la integridad académica, la misión de la institución se alinean con el uso de Turnitin. Tenemos varias otras misiones aquí en una universidad que está muy importante en la vida de Catalina, la Universidad Nacional de Colombia. Hablan de profesionales competentes y socialmente responsables. Pues sabemos que la integridad académica es la integridad también profesional y que la autonomía y que quieren formar autonomía académica y investigativa. O sea, ese es el uso también para los editores, etc. También hay unos que hablan de, aquí hay un colegio que también en Colombia, muy querido, que habla del desarrollo de competencias necesarias para enfrentar la realidad actual de manera responsable. Una formación ética fundamentada en valores y una conciencia de su compromiso con el país y el mundo. Y cuando vemos este tipo de misiones, vemos la alineación muy estrecha con temas de integridad académica y con la prevención de plagio, cuando vemos el plagio como un tema de ética
y también el desarrollo de habilidades cognitivos, de escritura y de investigación. Ese es un punto clave para ustedes como administradores y líderes de la implementación de Turnitin en su institución. ¿Cómo se alinea? La pregunta es, ¿cómo se alinea la visión y la misión de la institución con el tema de la integridad académica? Número 2, los objetivos de la institución con respecto a Turnitin. Ahora ya estamos fuera de las nubes y más con los pies en la tierra. ¿Cuál es la necesidad puntual y el objetivo del uso de Turnitin? Hemos visto, Catalina y yo, tantas universidades y tantos colegios porque tenemos el privilegio de hacer los onboardings con los administradores y también la capacitación con los profesores o otros actores, bibliotecarios, etc. Ahora, cuando nosotros vemos un excelente uso, que sacan provecho de todas las licencias, que cada alumno está entregando varios documentos a lo largo del ciclo escolar, normalmente se correlaciona con una necesidad tangible y una buena organización una buena organización y un buen plan de implementación. Entonces, aquí nos gustaría compartir mejores prácticas. Y vamos a regresar a esta parte. Ok, entonces, aquí tenemos la gran pregunta que guía nuestro pensamiento en ese momento. ¿Tenemos, o ustedes en la institución, esa es una pregunta que me gustaría hacer a ustedes, ¿tenemos una visión clara sobre lo que queremos alcanzar con Turnitin? Cada institución es diferente. En los últimos meses hemos visto como entre varias tipologías o arquetipos, me gustaría compartir con ustedes 3. Yo he visto unas universidades que quieren comunicar la calidad educativa de su institución, mejorar y comunicar esta calidad. Entonces, contratan a Turnitin para poder revisar sus tesis de doctorado y maestría, pero también están contratando nuestro servicio para licenciatura, para que en licenciatura les estemos enseñando afinando sus habilidades de escritura para poder revisar bien en maestría y doctorado. Esa es como una tipología. Otra es que desafortunadamente y a la vez afortunadamente, varios países están tomando más en cuenta el tema de la integridad académica y detectando temas de plagio. Cata nos hizo el favor de llevar a nuestro summit de todos los trabajadores todos los consultores de Turnitin alrededor de Latinoamérica, un ejemplo en Perú de un funcionario público egresado de una universidad en donde plagió un porcentaje de su tesis. Hay casos en los Estados Unidos, hay casos en México, hay casos en muchos lados. Y cada vez más las naciones y las instituciones están haciendo normativas y consecuencias para ese tipo de trabajo, para ese tipo de problemas. Entonces, cuando vemos el segundo tipo de tipología es institución que se preocupa que va a salir con un tema de plagio y que puede dañar su reputación. Y una tercera que se me hace muy interesante es que ahora como estamos migrando como instituciones a tener más programas en línea, ahora estamos viendo varias universidades que quieren revisar tanto los trabajos de los alumnos, de sus programas en línea, como los materiales y los recursos que los profesores
comparten con sus alumnos. Entonces, esa es una tercera tipología que hemos visto. Ahora, cada una de estas universidades, cada una de esas tipologías va a tener una visión diferente a lo que quieren alcanzar. Y seguramente cada uno de ustedes también. Sería muy relevante para nosotros si ustedes ahora en el chat pueden compartir qué quieren lograr en su institución. Diplomas que entregan los alumnos. Entonces, cuando la pregunta que guía esta institución es, ¿cómo utilizamos Turnitin para desarrollar todavía más las habilidades de escritura original en nuestros alumnos? Entonces, les ayudamos a hacer un plan de implementación y hay temas muy claves que tienen que tomar en cuenta en hacer un plan de implementación. Primero, ¿cuál es la población objetivo? En este caso, en este ejemplo de esa universidad que les digo, que les comento, que van a revisar tesis de doctorado y maestría. ¿Por qué? O sea, porque eso es lo que se publica y tiene una relación muy estrecha con el valor de los diplomas. Pero también van a tener un uso masivo en licenciatura para la revisión, o sea, en cada una de sus asignaturas, pero también para revisar los trabajos de pregrado. Y de esta manera, esa institución sabe muy bien dónde están parados en el tema de la escritura original y la prevención del plagio. Ahora, no todas las instituciones pueden tener, por razones económicas, licencias para todos los usuarios. Entonces, ya cuando tengo mi necesidad definida, pues tengo que distribuir las licencias que tengo a mi alcance. Entonces, primero defino mi necesidad. Dos, alineo mi población objetiva con mi necesidad. Y luego, dentro de esta población objetiva, puedo distribuir mis licencias. Entonces, ya cuando tengo estas dos cosas definidas, puedo hacer una coalición de uso. Coalición para asegurar que estoy sacando provecho de las licencias que ya entregué y que que cada uno de los usuarios tiene el seguimiento necesario para un uso robusto. Nuestra recomendación es tener una autoridad, un líder académico, un líder de tecnología y un líder de usuarios. La autoridad define el camino. El líder académico capacita y también da seguimiento y inserta el discurso de la integridad académica en todas las capacitaciones que da sobre otros temas. Entonces, esa es la función del líder académico. El líder de tecnología, algunos de ustedes pueden ser líderes de tecnología, es el que hace todas esas tres funciones de los instructores, de las subcuentas, de la revisión de estadística, que se vincula con los departamentos de TI. También hemos visto algunas universidades que tienen líderes de usuarios. En el mismo Politécnico que les mencioné antes y otras universidades aquí, tenemos un líder docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es docente y que ella se empoderó de
tomar, o sea, de difundir la información de Turnitin dentro de su campus, capacitar a otros profesores, capacitar a los alumnos, sensibilizar a los alumnos en el uso. Entonces, cuando tenemos una coalición diversificada, atendemos a diferentes necesidades sobre la implementación. Y además, cada uno tiene una idea más puntual sobre estas dos preguntas que son fundamentales. ¿Cuál es el flujo de trabajo de cada departamento? ¿Cuál es el proceso de la revisión de tesis de maestría? ¿Cuál es el proceso de la revisión de textos de pregrado? Entonces podemos usar Turnitin de manera estratégica, insertamos Turnitin en ese flujo de trabajo para contestar la siguiente pregunta: ¿cuál va a ser el flujo de los envíos? Y de estas, ya cuando tenemos esas tres cosas definidas, la población objetivo, distribución de licencias, tenemos nuestra coalición y tenemos una idea de cuál sería nuestra expectativa en el uso, podemos definir la medición. O sea, vamos a las estadísticas, ustedes como administradores, y vemos por subcuenta, la subcuenta de revisión de tesis de maestría, cuántas entregas, qué porcentaje de similitud, si está disminuyendo en el tiempo el porcentaje de similitud. Si en el caso que tienen Feedback Studio, si le estamos dando si los profesores están o los asesores están sacando provecho de esa función de retroalimentación. Teniendo esas tres cosas en mente, podemos definir la medición. Tres otras cosas que son importantes de tomar en cuenta. La comunicación. Parte del rol del administrador es ayudar a informar a la comunidad que la herramienta exista. Y además, como sensibilizar a la comunidad sobre el tema de integridad académica en general y además el tema de plagio y cómo prevenir el plagio. Mejores prácticas que nosotros hemos visto cuando el uso de Turnitin es tanto formativo como apoyado en la construcción de una comunidad, vemos campañas, videos, eventos, publicaciones, información en la página de web, infografías que pasan la información para que la comunidad tenga acceso a los webinars de Turnitin. Y ya cuando pasaron la voz, ya cuando la población objetiva tiene la información, la comunicación, las tenemos que capacitar. Y hablamos de capacitación en el sentido de orientar a los usuarios cómo usar la herramienta. Y para estos fines tenemos capacitación de Turnitin que nosotros ofrecemos, capacitación institucional. Ustedes saben que tenemos estas sesiones compartidas tanto para ustedes como administradores como para instructores. Además, ustedes a través de la estadística pueden definir o identificar los usuarios sponsors o los usuarios que tienen un excelente uso de Turnitin para que ellos capaciten y comparten mejores prácticas con sus compañeros. Y obviamente tenemos los recursos para que los profesores y alumnos pueden estudiar esos recursos y aprender de manera autodidacta. Entonces, tenemos la comunicación, la capacitación y el seguimiento. Ustedes más que nadie entienden que la implementación de cualquier herramienta digital no solo es capacitar y dejarlos. Tenemos que seguir apoyando el uso de todos los usuarios. Y por eso nosotros tenemos guías, videos en YouTube. Ustedes pueden revisar la estadística y seguir apoyando a la comunidad en el uso. Ahora, hemos hablado de muchas cosas,
primero hablamos de la alineación, de la misión de la universidad con el tema de la integridad académica. Ahora estamos hablando de la necesidad que identifica la universidad y el objetivo de uso de Turnitin. Vimos 3 tipos de necesidades diferentes y hablamos de la importancia de tener una visión clara sobre lo que queremos alcanzar con Turnitin. Esta pregunta detonadora para esta institución, ¿cómo utilizamos Turnitin para desarrollar todavía más las habilidades de escritura original en nuestros alumnos? Dijimos que en un plan que necesitamos un plan de implementación en donde nosotros identificamos la población objetiva, distribuimos las licencias, identificamos una coalición que puede ser nuestros sponsors y que nos puede ayudar a difundir la información y tener una idea clara del uso de nuestra expectativa que necesitamos comunicar, capacitar y dar seguimiento. Cata, me gustaría, por favor, ahora, si tú nos podrías compartir un ejemplo de un excelente uso de Turnitin en una institución que tenía un buen plan de implementación. No sé si nos puedes compartir, por favor, un ejemplo. Claro que sí. Nosotros, bueno, yo soy la que lleva más tiempo del equipo de servicios profesionales y educativos trabajando con ustedes clientes y he notado en términos generales, y voy a dar un ejemplo específico también, que las mejores implementaciones, y con mejor me refiero no solamente a que tengan más envíos o que hayan inscrito más estudiantes, sino precisamente que se ajusten más a los objetivos de la institución y que vayan acorde con esa misión, como nos hablaba Corny. Estas instituciones son las que involucran diferentes actores de la universidad desde diferentes espacios, desde diferentes direcciones, desde diferentes facultades. Entonces, mientras más personas tengamos involucradas en la elaboración de la estrategia, esa estrategia va a ser más exitosa. Entonces me voy a referir específicamente a una cuenta, a un cliente en República Dominicana que me sorprendió particularmente justo la velocidad con la que implementaron Turnitin de manera masiva. Tienen una característica particular, es una universidad a distancia y es una universidad para adultos. Entonces, que sea una universidad a distancia puede jugar a nuestro favor en el sentido que pues tienen que utilizar herramientas tecnológicas y tienen que tenerlas claras y usarlas en masa, pero por otro lado es una universidad para adultos, lo cual implica que puede haber dificultades en la adopción de tecnologías. Entonces, tenemos digamos que la parte positiva y la parte negativa. Lo que me llamó la atención de esta universidad en particular es que ellos en cuestión tal vez de 3 o 4 meses ya habían alcanzado los objetivos que se habían propuesto para el año completo, en términos de uso, de penetración, de uso de profesores, de uso de estudiantes, de número de envíos, etcétera. ¿Y qué hicieron? Yo tuve la fortuna de visitarlos. Entonces lo que hicieron fue involucrar desde el principio a sus estudiantes al hacer lanzamientos de la herramienta Turnitin. Y no lo hicieron solamente como un lanzamiento de la herramienta, sino como un lanzamiento de toda su política de integridad. Adicionalmente, hicieron entonces unas capacitaciones masivas iniciales para los profesores que han mantenido, por supuesto, para hacer actualización durante el periodo que llevan utilizando Turnitin. Y lo interesante, y volviendo, como cerrando un poco el ciclo de lo que les mencionaba al principio, ellos involucraron a su departamento de comunicaciones, entonces incluso conmigo hicimos videos de capacitación y de invitación y de inducción a Turnitin.
Entonces el Departamento de Comunicaciones estaba involucrado. Todo empezó como una iniciativa de la persona encargada de posgrados, entonces obviamente toda la dirección de posgrados estaba involucrada y involucraron adicionalmente a los directivos de educación virtual, a los coordinadores o administradores de Moodle en la institución. Entonces, miren que estamos hablando de estudiantes, profesores, comunicación, posgrados, educación virtual, eh, y se me escapa entrenamiento y Moodle, o sea, pues el LMS que ellos están utilizando. Entonces había toda una comunidad alrededor, por supuesto, el rector estaba enterado de todo lo que estábamos haciendo y de como de todo este proceso y todo este engranaje que empezó funcionando muy bien y sigue funcionando muy bien justamente porque no lo han dejado caer y porque se han mantenido dentro de todo este mecanismo que les ha funcionado. Entonces, mi recomendación número uno, utilizando este ejemplo particular, pero además otros clientes que han tenido un éxito similar, es involucrar a sus departamentos y seguramente se llamarán distinto, pero quienes estén encargados de entrenamiento, quienes estén encargados de biblioteca, de desarrollo docente, de la parte académica, de virtualidad, etcétera, todos como caminando hacia el mismo objetivo, que son unos objetivos que ustedes como administradores están llamados a trazar. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Ahora, ya que hemos revisado elementos claves en el plan de implementación, identificar la población, la distribución de licencias, hacer la coalición, armar una estrategia de comunicación, de capacitación y seguimiento. Nos gustaría hacer referencia a algo que nos piden mucho los directores y los líderes tecnológicos, sí, pero los líderes académicos. En muchas ocasiones nos han pedido a Catalina y yo sugerencias sobre la política macro, o sea, en qué consiste una buena política de integridad académica. Y ahí sí nosotros no somos los expertos y o sea, sí somos los expertos, pero cada universidad tiene una necesidad muy puntual y eh, tiene que gestionar esos procesos internamente. Sin embargo, hay unas cosas, o sea, tenemos esa infografía que también apoya nuestra perspectiva, en donde primero sí es importante cuando queremos construir una comunidad o una cultura de integridad académica, que tenemos normas y políticas institucionales que son equitativos, que son implementados de manera matizada en el sentido de que no todos los casos se tratan de la misma manera. Y lo que me gustaría hacer aquí es mostrarles un reporte de similitud, porque Cata y yo somos muy enfáticos en el siguiente, perdón, que las políticas, aunque puedan hacer referencia a un porcentaje de similitud, no se puede basar simplemente en un porcentaje de similitud, por las siguientes razones. Sabemos que ese es el texto ejemplar de nuestro equipo que nos hizo Catalina, que este documento que tiene 46% de similitud, ya cuando lo filtramos, excluyendo las citas, las bibliografías y las coincidencias pequeñas, sale en un 0% de similitud. Lo que quiero decir aquí es, destacamos la importancia entre la diferencia entre similitud y plagio. Entonces, cualquier política que habla de un porcentaje tiene que también estar acompañado con este tema de la filtración, o sea, de filtrar, pero me gustaría ahora yo compartir una experiencia de una universidad
en El Salvador, una universidad de muchísima reputación, que se hizo su política de integridad académica basado en un porcentaje. Y lo que quiero destacar a través de esta anécdota es el porcentaje es un lineamiento, no es la verdad total. ¿Okay? Y aunque podemos tener un porcentaje de similitud, nunca queremos tener plagio. Entonces, hay una revisión detallada, cualitativa, que se tiene que hacer para descartar o para asegurar que no tenemos plagio en los documentos. Ahora, esta universidad, trabajando con nosotros por varios años, tenía la política de revisión de maestrías en donde las maestrías pasan con 23%, con menos de 23% de similitud. Entonces, imaginamos que ese documento es una maestría y en este caso, la tesis salió con 10% de similitud. Perfecto. El asesor corrió el trabajo, salió en 10%, confió que con este porcentaje no hubo plagio y al revisar ese documento a más profundidad, el 10%, o sea, y esa tesis tenía 100 páginas, el 10% de 100 páginas todavía es 10%, son 10 páginas. Entonces, en este caso, el alumno desafortunadamente y gravemente había copiado textualmente de una sola fuente toda la metodología, todas las conclusiones y todas las recomendaciones, textualmente de otra tesis de otra universidad, 10 años de antigüedad. Entonces, aunque tuviera 10% de similitud, esas 10 páginas estaban totalmente plagiados. Entonces, cuando hacemos nuestra política, podemos hacer referencia a un porcentaje de similitud, pero tenemos que incluir una revisión detallada, cualitativa, para asegurarnos que no tenemos un problema de plagio en específico. Muy bien, regresamos. Entonces, cuando queremos construir una comunidad de integridad académica, necesitamos políticas, necesitamos concientizar a la población, educar a los estudiantes para proteger la reputación de la institución. Ahora, vamos a regresar a los resultados, la medición de resultados, pero lo que también, antes de tomar cualquier pregunta o comentario que tengan, me gustaría revisar brevemente los recursos que tenemos en Turnitin para apoyar todos sus esfuerzos. Primero, recursos con un tinte más académico. Tenemos webinars, creo que son mensualmente, con presentadores alrededor de Latinoamérica que comparten su expertise y su experiencia en diferentes temas relacionados con la integridad académica. Tenemos nuestras sesiones compartidas en español con Cata y conmigo, y también tenemos en inglés si tenemos a alguien que les gustaría compartir, empezar con unas sesiones en inglés. Y tratamos de hacer estas sesiones compartidas sobre las necesidades más puntuales que hemos detectado en ustedes como usuarios. Y tenemos temas como integraciones con los LMS, frequently asked questions para instructores, y ustedes como administradores reciben los correos para repartir con sus instructores, por favor, sobre retroalimentación. Cata da una excelente sesión sobre la estadística y la revisión de la estadística. Y menciono este quinto tema de trucos por la siguiente razón. Nosotras, ya que tenemos experiencia colaborando con las universidades, tratamos de no dar la información
de manera teórica, pero más bien anticipar los problemas que tengan y ayudarles a crear soluciones a la medida y preventivas. Entonces, ese es el tema de los trucos. O sea, son las cosas no tan evidentes que salen en el día a día en el uso de Turnitin. También tenemos varias infografías y obviamente toda esa información está disponible en www.turnitin.com. Investigadores muchas veces les gusta mucho esta infografía sobre procesos de investigación. Tal vez nuestra infografía más solicitada es la siguiente, las 10 modalidades de trabajo poco original, en donde nosotros identificamos los 10 tipos de plagio y con una definición de cada uno. También en nuestro sitio, para los que les interesa aprender más sobre la integridad académica en general, tenemos estudios. Aquí el índice global del plagio, la eficacia de Turnitin en las instituciones secundarias. Tenemos varios estudios diferentes. Y además tenemos tanto algunos lesson plans o planeaciones para profesores y blogs y casos de éxito sobre en donde explicamos cómo algunas instituciones han implementado Turnitin precisamente para lograr sus objetivos. Recursos más técnicos, como les mencionó antes, en el help.turnitin.com tenemos recursos más técnicos, tenemos guía rápida para instructores y para administradores, que son unos manuales y un sitio interactivo. En el YouTube, para los que tienen que usan Turnitin nativo o sin LMS, en el YouTube y también en el help.turnitin.com pueden ver una variedad o compartir estos videos sobre temas muy puntuales con su comunidad. Aquí tenemos videos de 1 minuto, aquí mira, 1 minuto 33 segundos precisamente, sobre temas como cómo agregar estudiantes, cómo subir documentos, cómo crear una clase, cómo crear un ejercicio, y esos recursos muchas veces son muy útiles para los profesores, ya cuando tomaron la capacitación o no tuvieron la oportunidad de tomar la capacitación, pero esos son los temas que frecuentemente necesitan un poco más de refuerzo con los profesores. Y finalmente, podemos tomar cualquier comentario o cualquier pregunta que vemos ahí en el chat. Y además, Cata, te abro el espacio para hacer unas conclusiones, tus aportaciones finales. Bien, muy bien. Creo que no vamos a tener mucho espacio para mí, pero dos cositas. Una, nos dice John, cuando preguntaste sobre cuáles eran los objetivos de las instituciones, John Riofrío nos dice desarrollar la competencia de comunicación escrita en nuestros estudiantes. Solo quería hacer el comentario que me llama mucho la atención y nos complace, de hecho, que tenga Turnitin un enfoque formativo y pedagógico en esa institución, más allá del enfoque punitivo de vamos a tratar de detectar los casos de plagio, que por supuesto es una de nuestras funciones, pero le agradecemos mucho a John el aporte. Dos cositas que nos están preguntando por aquí en el chat. La primera es si tendría sentido para una política de la universidad entonces considerar diferentes porcentajes, supongo yo, que de acuerdo con la facultad o de acuerdo con el nivel de los estudiantes, esa es una. Sí, entonces incluir diferentes porcentajes dentro de la política. Y la segunda es cómo tener capacitaciones de Turnitin pues dictadas por nosotros en las instituciones. Me gustaría si podrías tú tomar la primera pregunta sobre diferentes porcentajes y yo agrego mis aportaciones después y obviamente al terminar la sesión les compartimos cómo pueden
acceder a capacitaciones. Pero ¿cuál es tu perspectiva, Cata? Ahora que el tema o el título es conversaciones sobre la implementación, ¿cuál sería tu perspectiva? A mí, bueno, esto es obviamente como una opinión bien personal y ahorita hoy oímos lo que tengas tú para decir al respecto. A mí en cualquier caso me parece un poquito peligroso incluir porcentajes dentro de la política propiamente dicha. Entonces, si fuera el caso de incluir porcentajes, pienso que sí podría haber distinciones, porque Uh el -huh. porcentaje depende un montón de acuerdo con el área de conocimiento, con el nivel de los estudiantes, con la longitud de los trabajos. De hecho, si el trabajo va a salir a la luz o es un trabajo interno de la universidad. Entonces, va a haber como diferentes factores que influyen no solamente en el porcentaje esperado, sino en la gravedad del porcentaje, de tener un porcentaje más alto que otro. Uh -huh. Entonces, mi perspectiva sería, yo intentaría no incluir el número directamente dentro de la política, sino más bien que ese número sea un número variable con que, digamos que en la relación que se establezca del profesor con sus estudiantes, determinen un número esperado de acuerdo con cada uno de los trabajos, y más bien que la política fuera una cosa un poquito más amplia, hablando de la integridad académica como tal, de las implicaciones del plagio, cosas de ese estilo, más como de un nivel macro, y no irnos al detalle del número mismo. Esa sería mi perspectiva. No sé tú qué opines al respecto, Courtney. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aquí, Cata, tú haces esa explicación o sea, desde el nivel del profesor sobre diferentes tipos de ejercicios o actividades y el porcentaje esperado. O sea, tú lo puedes explicar o yo también, pero sí, este tema del porcentaje de similitud puede ser tan llamativo, pero tenemos que entender como administradores, como instructores, que es un referente, que no es ley. Entonces, Cata, ¿quieres explicar un poco de lo que tú dices de la creación literaria o quieres que yo lo haga? Ah, tenía el micrófono apagado. No, dale tú, en este minutico que nos queda. Ok, perfecto. Entonces, vamos a esperar diferentes porcentajes de similitud cuando, o sea, según el objetivo del ejercicio o la actividad que dejamos a nuestros alumnos. Entonces, Kate y yo nos gusta hablar de una clase de creación literaria, en donde pedimos a nuestros alumnos que escriben poemas originales de amor, de revolución, de lo que sea. En ese tipo de actividad esperaríamos casi 0% de similitud desde el inicio. ¿Por qué? Porque es algo propio del alumno. O sea, puede ser que tenga un poco de referencia a otros poemas o otros cuentos cortos, pero la gran mayoría, antes de filtrar ese reporte, va a ser propio y original del alumno. Cuando un trabajo investigativo, o sea, necesariamente va a salir con un porcentaje de similitud y debe de salir con un porcentaje de similitud. De hecho, ¿por qué? Porque voy a construir mi argumento, el argumento de mi tesis de maestría, mi ensayo final de política pública. Voy a sustentar mi argumento original con, con la investigación que hice en el proceso. Entonces, no esperaríamos un 80% de similitud, pero esperaríamos un porcentaje inicial. Y después de tener ese porcentaje, como siempre les hemos enseñado en estas sesiones compartidas, vamos a filtrar, vamos a asegurarnos que cada uno de los textos que en donde encontramos similitud está bien citado, etcétera, etcétera. Y dentro de esos procesos, o sea, esos trabajos investigativos, algunas asignaturas, tal vez las ciencias o derecho, van a salir con más porcentaje, tal vez de similitud, porque están citando leyes, artículos de la Constitución que son, o sea, para sustentar su argumento principal. Entonces, aquí, como dijo Cata, el porcentaje de similitud corresponde al objetivo del ejercicio. Entonces, para responder puntualmente a esa pregunta, sí tenemos que tomar
porcentajes diferentes, determinar, o sea, pensando en diferentes poblaciones y pensando en diferentes actividades, no necesariamente por edad o por desarrollo. ¿Ok? Ahora, la segunda pregunta, y creo que perdón, que ya pasamos por 2 minutos. ¿Cómo pueden tener acceso a capacitaciones? Nosotros, obviamente, tenemos esas sesiones para administradores una vez al mes. También tenemos sesiones compartidas para instructores una vez al mes. Pero si quieren una capacitación propia para la institución, nos pueden escribir directamente a nosotros en cs-latam@turnitin.com, o si ustedes como administradores conocen el gerente de cuentas, se pueden poner en contacto con ellos para negociar las fechas y los precios de las capacitaciones que ustedes vean necesarias. Con eso terminamos. Estamos muy agradecidas por su participación y que nos acompañaron en perdón, estoy regresando al inicio, para esta conversación sobre la integridad académica y cómo hacer un plan de implementación de Turnitin eficaz y eficiente en sus instituciones. Muchas gracias.